Bien, no rompan material de laboratorio porque se drogan. Me lo cobran. Me pasó un curso de química analítica. No me acuerdo, rompí un embudo de separación. Lo más patético, ya habíamos terminado el experimento cuando estaba yo lavando. Me rompió una taza y yo me quería morir. Cuando fui a la tienda de material para el laboratorio a preguntar cuánto costaban, casi me da difícil. Porque eran importados de Checoslovaquia. Todavía era Checoslovaquia, no era la República, no era Chequia y Eslovaquia. Vidrio especial. Finalmente lo mandé a hacer y me salió más barato. Me salió más barato mandarlo a hacer aquí al taller de soplado de vidrio que compraron en la tienda. Pero sí, cuiden el material de laboratorio. Bueno, ok. Estamos hoy a 19 de febrero de 2025 en física biológica. Ahora me quedo más corto el tiempo. Estaba FB de la clase pasada. Bien. Entonces hemos estado tratando de entender, de acuerdo a lo que dicen que es la física, que recordemos que el primer libro, así titulado, fue de Aristóteles. Que es la descripción de la naturaleza. Para describirla tenemos que verla, observarla. Entonces necesitamos observar. ¿Qué observamos? Pues lo que hay en la naturaleza. Lo primero que observamos, de hecho, casi hasta de manera inconsciente, sin saberlo, como los niños nacen. Después que nacen ya ven, borroso, pero ven. Es el espacio. Pero el ejercicio que hicimos la primera semana muestra que lo que vemos puede no existir. Puede ser una ilusión. Por eso es que para verificar que lo que estamos observando en el espacio sea cierto, sea real, pues necesitamos medirlo. ¿Y qué medimos? Cantidades. Por ejemplo, de espacio. Y en física, actualmente no aristotélica, sino en la física moderna, podemos concebir espacios de diferentes tipos. Espacios de... lo que medimos en el espacio es la dimensión, vamos a ver. El espacio, medimos la dimensión, la dimensión. Y la dimensión es un concepto matemático, numérico. Se define mediante números o cantidades. Así, las dimensiones pueden ser de 0 dimensiones, a la cual le llamamos punto. Un punto real es adimensional. A, prefijo, significa carente de, o no hay, o como lo definieron los indios y los mayas, 0. Por cierto, es un número muy raro. Solamente 2 sociedades en la historia de la humanidad civilizada imaginaron un concepto y un símbolo para la nada. Los mayas, lo hicieron independientemente. Los mayas en el continente americano. ¿Mande? ¿Y quién es? No, Baldor era un argentino. No es el que está en la portada de libro.
Ese es Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático árabe que fue el que concibió en matemáticas el concepto, los conceptos que concibió, por se llaman así, de la secuencia de operaciones o instrucciones matemáticas ordenadas. Primero una suma, luego una división, luego una resta, que no es lo mismo que hacer primero la división, luego la resta y luego la suma, necesariamente. O sea, cuando tenemos una serie de instrucciones o operaciones matemáticas ordenadas, eso se llama algoritmo. ¿Por qué? Porque el creador de eso fue Al-Khwarizmi. Y la palabra Al-Khwarizmi es una deformación, algoritmo es una deformación del nombre de este matemático. Al-Khwarizmi. Mohamed Al-Khwarizmi. Que es el que viene en la portada del libro de álgebra de Baldor, que era un matemático argentino, de principios del siglo XX, y todavía se usa su libro. Bueno, si todavía usamos el de Euclides, de hace 2500 años, contemporáneo de Aristóteles. Aristóteles no era matemático, era filósofo. Euclides era matemático. Y él sintetizó lo que se sabía en su época y en su lugar donde vivía sobre la medición de la Tierra o la geometría. La Tierra, la superficie de la Tierra, de hecho, la superficie que se ve plana, de ahí que se define como la geometría plana de Euclides. Otro griego de hace 2300 años aproximadamente fue el que midió la cantidad, no la midió, más bien la calculó a partir de medidas de otras personas, la circunferencia terrestre, la Tierra como una esfera, donde la geometría euclidiana ya no funciona. Es curioso, la geometría euclidiana se desarrolló sobre la Tierra, pero cuando medimos la Tierra, si queremos hacer la geometría de la Tierra esférica, la geometría plana de Euclides ya no funciona porque la Tierra no es plana, la Tierra es esférica. Y entonces tenemos que usar las herramientas matemáticas de la geometría esférica. O la geometría de las superficies no planas, podríamos generalizando, porque no solamente las esferas tienen superficies no planas. También una superficie paraboloide, o sea, semejante a una parábola, tiene una superficie curva, no plana. Por cierto, ahora traigo una playera de geometría, bueno, arquitectura. ¿O qué sería? No sé. Bueno, entonces, el cerro lo desarrollaron los mayas en el continente americano hace como unos 1700 años aproximadamente. Y más o menos por la misma magnitud numérica de, digamos que hace menos de 2000 años, en otro continente, océano y medio aparte, si nos vamos por, serían un océano, un continente y llegando al otro océano, estoy hablando, porque los mayas ¿dónde vivieron? Bueno, es que vivieron desde el Pacífico hasta el Atlántico, todo Centroamérica y la parte sur y sureste, incluso noreste de México. Hoy en día estuvieron en Tamaulipas, no, pero sí en el noreste respecto a la Ciudad de México, por ejemplo, respecto a México, Tenochtitlan. Ahí se desarrollaron los mayas también, al noreste de México, Tenochtitlan. ¿Trae un teléfono celular? Que tenga funciones de algunas aplicaciones, no nada más sea para llamar por teléfono. ¿Sí? De los que dicen inteligentes, ¿no? Usen un mapa para ver dónde está la parte más norteña de la península de Yucatán, en la costa del Caribe, que sería Cabo Catoche. ¿Sí? Cabo Catoche, ¿en qué paralelo está? Paralelo está. ¿A qué latitud está? ¿Cuál es la ubicación geográfica de Cabo Catoche?
y que no capta la Cabo Catoche. O puede ser Cancún, que está al sur de Cabo Catoche. Como ciudad es Cancún. Como punto geográfico es un cabo, que es una salida de tierra hacia el mar, eso es un cabo. ¿A qué latitud está? ¿Cuántos grados de latitud? Norte. 21 grados de latitud norte. ¿A qué latitud está la Ciudad de México? Contamos. 19. ¿Fue Cancún o el Cabo Catoche? El Cabo Catoche. El Cabo Catoche está más al norte de la Ciudad de México, 2 grados. Y ahí hubo mayas. Entonces eso que es, vamos a la tierra maya, vamos al sureste mexicano. No. Son desde el noreste respecto a la Ciudad de México. Sí, si estamos en Matamoros o en Ciudad Juárez o en Tijuana, sí va a estar al sur, hacia el sureste de esos puntos. Quiere decir que es relativo de dónde estás midiendo. ¿Desde dónde estás midiendo? Vamos a retomar unas cosas que ya hemos mencionado para tratar de sintetizar, englobar y seguir avanzando en esto. Aprendizaje de la física biológica. Como se dan cuenta, hemos hablado de geografía, que estamos haciendo ahorita, para poder estudiar física biológica, entenderla. Entonces, ya teniendo ubicado eso, un punto no tiene dimensiones. Lo desarrollaron, se define con el número 0, que desarrollaron los mayas en ese lugar, y los indios en la India, al sur del continente asiático, el sur central, porque hacia el sureste de la India estaría Indochina, donde hay países como Vietnam, Camboya, y hacia el suroeste están países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, en la península arábiga. Está el Golfo Pérsico, que es un cuerpo de agua que forma parte del Océano Índico, y que ahí hay un montón de países que lo usan a la greña, entre ellos y con otros. Entonces, en la India fue donde esa sociedad también, los matemáticos de la sociedad también concibieron un concepto para medir la nada, para asignarle valores numéricos a la nada, el cero, que de hecho este cero proviene del cero desarrollado, concebido por los indios en la India, no por los nativos de este continente, los mayas. El cero maya creo que es algo así como un bolillo. No, el bolillo es pan francés, que lo trajeron en tiempos de Porfirio, siglo XIX. No, es un grano de cacao. No sería fútbol maya, aunque el fútbol maya no se jugaba con cosas así como esa forma, sino se jugaba con esferas hechas con pelotas esféricas de caucho y que además se golpeaban con la cabeza. Y había que meter, y además mira como el básquetbol, porque había que meter la pelota en un pollo. Me parece más como entre, quién sabe, juego de pelota, mejor, ya ven así. Curiosamente, hay un deporte actual al que también se le dice pelota o juegos de pelota. Vamos a jugar pelota. ¿Cuál es? No, no, pelota es balón. ¿Cuál es? ¿Quién sabe tú? Al menos así le decían, así como decían con mi abuelita. En mis tiempos le decían pelota, porque cuando va a empezar el juego, en la tradición norteamericana le dicen ¿cómo? Playball. Playball, o sea, vamos a jugar pelota. Playball.
Pero no, el juego de pelota auténtico es el que se jugaba en Mesoamérica. Lo jugaban los mayas, aparentemente los teotihuacanos, no se diga los mexicas. Nada más que las reglas eran un poco más drásticas. Actualmente vas al partido de fútbol y pierde tu equipo y los quieres matar. Bueno, en aquel tiempo, al que mataban, mira, sí lo mataban de verdad. El que ganaba, perdamos. Ok. Entonces, el cero que usamos es el cero indio. Por cierto, los números que usamos los símbolos para las cantidades son números que usamos, provienen de la misma cultura india. Son números indios. Quizá en la primaria o en la secundaria dijeron que eran números arábigos. Mentira. Y lo que sucede es que nosotros desapareció la matemática maya, lo tuvimos que reencontrar en los últimos siglos, en los últimos 200 años, cuando se empezó a rescatar la cultura maya, que se perdió, cuando la cultura maya decayó por problemas ecológicos, por crisis ambientales creadas por los propios mayas. Depredaron su entorno y la cultura cayó. Para allá vamos. Entonces, la matemática que usamos y los símbolos que usamos, por ejemplo, el cálculo diferencial creemos que es el de Newton, pero no usamos el de Leibniz. No importa, ambos eran europeos. Y como toda esa matemática, la que usamos es la geometría de Euclides, europeo. Y los símbolos asiáticos, que los llevaron a Europa durante el Renacimiento, más o menos, los mercaderes árabes, que comerciaban con los indios, adquirían productos e iban y los vendían en Europa. Te lo vendo baratos, paisanos. Además lo digo por conocimiento de causas. Mi familia es de origen árabe. Mi abuelo vino de España, era un árabe converso. Tenía un lote de camellos usados. No, era sastre. Era sastre. Mi tatarabuelo fue el que llegó de España. Bueno, entonces. ¿Mandé? Entonces, usamos los números indios, no arábigos, indios. Luego, el cero no hay dimensiones, el símbolo para nada. Cuando ya aparece, un punto lo representamos con una mancha o un circulito, que no era ningún caballero inglés. Si este punto lo desplazamos en el espacio, ¿qué es desplazar? Cambiar de posición. Es un desplazamiento. Lo definimos como la ubicación del punto. ¿Dónde está el punto en el pizarrón? Es su posición. Ahí está, la posición del punto. En el espacio del pizarrón. Si yo cambio este punto, imaginemos que lo cambio de posición acá, le llamo a ese cambio de posición desplazamiento, pero en física tiene un nombre. Se llama movimiento. Entonces el movimiento es un cambio de posición de algo en un espacio, pero en un espacio de 0 dimensiones no puede ocurrir un cambio de posición porque no tiene para dónde moverse. No hay más espacio que el 0. Necesitamos generar un espacio mayor. En números enteros sería 1, una D, o una dimensión que se llama, habíamos dicho ya, línea. En particular, línea recta o rectilínea. Bueno. Entonces, si podemos hablar de movimiento, necesitamos algo que quiere hacer una experiencia de movimiento.
traigo aquí una pelota. Traigo varias, pero saqué ahorita la de esta pelota. Defínanla. ¿Cómo es? Es esférica. Habrá pelotas cúbicas. Poliédricas, es decir, con varias caras. Es esférica. Es verde. Hay que ver de qué es esta pelota. Verde pizarrón. Entonces es un poco difícil verla. Entonces quizás necesitemos otra pelota. Esta. No, ese es celuloide. Esta es de caucho. Caucho vulcanizado, de hecho. O sea, se le pone azufre al caucho. El caucho es una biomolécula. El azufre es un elemento químico. Esta es de celuloide. Otra que eso me acuerdo que la persona que descubrió es Charles Goodyear y después la corporación multimillonaria dijo, vamos a ponerle Goodyear por el que inventó la vulcanización, pero no tiene nada que ver. No, Goodyear fue un era norteamericano, creo que sí era de los Estados Unidos. Y él, siendo una persona muy curiosa, quiso modificar el caucho que se conocía hasta entonces, en el siglo XIX, para hacerlo más duradero, menos apestoso, porque el caucho con el tiempo se hace como pegajoso, como chicle. De hecho, el chicle es caucho. Sí. Son resinas. Como resinas son producidos por las plantas leñosas principalmente, y es un fluido que producen las plantas, que al secarse se cambia sus propiedades y se hace como duro. De hecho, al principio se puede hacer como pegajoso, chicloso, y termina haciéndose duro, tan duro que se rompe, ¿sí? Y huele horrible conforme va cambiando. Entonces, sí se vio que al principio podía, por ejemplo, no se mezcla con el agua, no se disuelve. Y entonces se quiso usar para hacer prendas, para protegerse del agua, pero se te quedaba pegada o olía horrible. Entonces, creo que se llama Charles Goodyear, creo que sí, Charles Goodyear, trató de modificarlo, hizo diferentes experimentos, él era químico, no, era una persona común y corriente, no sé realmente de qué vivía, pero por estar haciendo esas experiencias tenía que comprar cosas para poder hacer todos los procesos que intentó. Finalmente logró, al agregar en caliente, calentando una mezcla de caucho con azufre, al enfriarse logró que quedara un material con las mismas propiedades similares del caucho, pero un poco más duro y más duradero. Pero en el proceso se arruinó económicamente, murió en la pobreza. Logró patentarlo, pero no logró usar la patente para beneficio económico. Entonces, finalmente, cuando la patente venció, algunos inversionistas norteamericanos hicieron uso de la patente, tenían la lana, usaban el proceso de Goodyear para poder hacer productos de caucho con azufre o caucho vulcanizado. Se hizo vulcanizado porque como se hace en caliente, y quién es el dios del infierno de los romanos, Vulcano, uno de los dioses del inframundo de la religión de los romanos, que tomaban a su vez de los griegos. Entonces, pues de hecho ya Goodyear ya había muerto, y para honrar la memoria de Goodyear, que era el autor del proceso, a la empresa que fundaron le pusieron su nombre, Goodyear. Pues a diferencia de otros
que inventaron cosas, pudieron ponerlas en práctica y hacer empresa, que las empresas tienen su nombre, como Bayer. Bayer era un químico europeo. Alemania no existía. Austria. Era Austria-Hungría, pero algo así. Porque fue en el siglo XIX. Pasa que Europa siempre ha sido un desmadre. Nada más vean en las noticias. Sigue siendo igual. Y lo que hoy conocemos como naciones o países europeos, pues algunos en el siglo XX no existían. Otros en el siglo XIX tampoco existían. Algunos se formaron en el siglo XIX, algunos en el siglo XX y algunos ya no existen de los que se formaron en el siglo XX. Por ejemplo, han oído hablar de Yugoslavia. A mí me tocó. Pues no, murió el fundador de Yugoslavia y el país en los Balcanes. Lo fundó Joseph Broz, apodado Tito, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando fundaron Yugoslavia. Bueno, hasta de historia hablamos en física. Todo por la pelota verde, que es de caucho vulcanizado. ¿Y para qué se usa? Para aprender física. Si es una pelota para jugar squash, a ver. ¿De qué tipo de pelota es? ¿Rápida o lenta? Lenta. No sé, vamos a ver. Sí, ambas son lentas. Bien. Porque también en squash hay dos tipos de pelota. En cuanto a cómo se comportan cuando estás jugando squash. Hay la que se llama pelota lenta y la pelota que es esta, y otra que es la pelota rápida. A mí me encanta jugar con la pelota lenta. Sabiendo cómo usarla, puedes ganarle a tu Estoy bien cansado también. contrincante. ¿Ustedes andar jugando a los pelotados en un cuarto cerrado? Sí. Es un squash. Tenemos aquí las canchas de squash. Entrando a actividades deportivas a la derecha, son canchas de squash. Afuera están las mesas de ping pong, pero los cuartos esos que están ahí son canchas de squash. Entonces pregunto, yo hace mucho que no juego, ya mi estado ya no. No, ya me cuesta. Esta es de celuloide, que también es un producto, una sustancia producida por plantas. Y esta se comporta diferente. También es esférica, por supuesto, es blanca, no es verde. Y es para jugar tenis de mesa. Nada de ping pong. Bueno, para ahorrar decimos ping pong, es más rápido, que se escribe más rápido que tenis de mesa. Ping pong. Esta es blanca, entonces contrasta contra el fondo verde del pizarrón. En cambio, la verde del pizarrón es. Ok. Las puse por cuestión práctica en la canaleta del pizarrón. Esta canaleta es muy útil para poder estudiar física, aprender física. ¿Dónde están las pelotas? La de squash y la de ping pong. Ay, por cierto, se parecen, ¿verdad? Ay, ya no, porque son unas verdes, otras blancas. Pero, en el espacio de una dimensión se parecen. ¿Sí puedo trazar una dimensión en las pelotas? Sí, Una línea que atraviese por el centro de las pelotas, de extremo a extremo de la circunferencia o de la esfera, será la línea llamada diámetro. Es una línea recta que pasa por el centro entre el perímetro de la superficie de las pelotas. Entonces, el diámetro de ambas pelotas, o la magnitud de la longitud de la línea que atraviesa las pelotas por el centro, se parecen mucho. Revisen rápidamente, vean a ver si hay conexión a la red.
googleé cuáles son las medidas reglamentarias, reglamentarias de las pelotas para squash y las pelotas para ping pong. Me estoy viendo muy payaso con el español, con la lengua, las reglas de la lengua. Usé la preposición para y no de, porque una pelota de squash no es de caucho. Es lo mismo, lo entendemos, lo importante es que se entienda. Mucho cuidado, el lenguaje o cómo usamos las palabras en física debe ser de una manera en la que no haya lugar a duda, o que la duda sea pequeña, que el error se minimice. Es decir, la palabra usada debe ser precisa y exacta, igual que cuando medimos. Ya vieron esa imagen en la presentación del documento, ¿eh? En el PDF. Sí, es la tengo aquí. Sí, aquí está. Esta. ¿Ya la vieron? Que hay 4 tipos de errores cuando hacemos mediciones de tipo estadístico, que es otro tipo de error. Ya hablamos del error del instrumento de medición. Hay otro tipo de error que es el error estadístico, que nos define 2 conceptos: la precisión y la exactitud. La precisión con la exactitud tiene que ver con el hecho de que cuando medimos, lo que estamos midiendo, el número obtenido, se relaciona con la realidad de la naturaleza de lo que estamos midiendo. Y lo hacemos varias veces. Si la mayoría de las veces, o si muchas veces, no tiene que ser la mayoría, si muchas veces lo que medimos tiene que ver con la medida, con el tamaño de la realidad, con la magnitud, cuando medimos hacemos números. Este número y este número se llaman magnitudes. La magnitud es un número que nos permite medir. Es el número, la magnitud. ¿Bien? Por ejemplo, la magnitud del espacio, 0 o 1. Un espacio de una dimensión es de magnitud 1. Un espacio de 2 dimensiones, de 0 dimensiones, es de magnitud 0. Un espacio de 2 magnitudes es de magnitud 2, sería un espacio mayor en dimensiones que el 1 y el 0. El número que nos define algo en una dimensión se llama magnitud. Bien. Podemos medir el número de veces que cuando medimos el número, la magnitud medida tiene que ver con la realidad. Entonces hablamos de exactitud. El otro concepto es precisión. La precisión tiene que ver con el hecho de que cuando estamos midiendo algo, medimos casi, el número que obtenemos es casi siempre el mismo o muy parecido. A lo mejor no es 1, sino que cuando medimos da 1.1 o 0.9, muy cercano a 1. No tenemos 10 o menos 5. Si siempre estamos cerca de ese número que estamos midiendo, si se repite mucho o al menos muy cercano, estamos hablando de precisión. Pero como está en la imagen, a veces sí, los números se parecen mucho, pero no tienen que ver con la realidad. Entonces estamos midiendo con precisión, pero no con exactitud. Es preciso, pero inexacto, se dice el dato obtenido o los números obtenidos. Para que lo que midamos nos dé información de la realidad, la medición tiene que ser precisa, es decir, no debe variar mucho, los números deben ser muy parecidos, y exacta, de que estén en el espacio de la realidad, en el intervalo de la realidad. ¿Cuáles son las magnitudes de una dimensión de la pelota de squash? ¿Ya le encontramos? 40 milímetros. La pelota de squash y la pelota de ping pong también. Entonces deben ser iguales en magnitud de una dimensión en la línea que atraviese por el centro en cualquier dirección de la
de las pelotas, ambas pelotas. ¿Puedo decir? Son iguales, espacialmente son iguales. Hay un intervalo que en la fabricación permite que la pelota sea un poquito más grande. ¿Cuánto es? O sea, puede ser de 45 milímetros. ¿Cuál es? De punto 5. 40.5 o 39.5. No menos de 39.5, porque entonces la pelota no se puede usar, al menos para un torneo oficial. Y tampoco puede ser mayor de 40.5, no puede ser de 41. Es más, de 40.51. Porque entonces ya no es válida esa pelota. Bueno, ok. Para acá. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo que es el espacio. ¿Sí? El espacio lineal, la magnitud le llamamos longitud. Aquí, el espacio entre este punto y este punto le llamamos longitud, símbolo L. Ahí estamos viendo el espacio de una dimensión, pero podemos tener espacios mayores, de 2, de 3, ya está, 4, 5, los físicos que estudian cosas raras dicen que puede ser han encontrado hasta 11 dimensiones. Cada uno de estos tiene un nombre diferente. Estos espacios de 1, 2 y 3 dimensiones tienen nombres diferentes. Son espacios diferentes. El espacio de una dimensión dijimos que es la rectilínea. El espacio de 2 dimensiones, la superficie. Y el espacio de 3 dimensiones, ¿vale? El cuerpo dijimos, cuerpo. Ahora, lo que medimos de la línea de la longitud, lo que medimos de la superficie, ¿qué es? El área. El área. Y su símbolo dijimos que es A mayúsculo. Y del cuerpo medimos el volumen. Pero dijimos que estas dos cantidades de espacio se pueden obtener a partir de la línea, de la longitud. Cuando la desplazamos la longitud, si una línea la desplazamos hacia acá, entonces voy a tener lo que sería una superficie, un espacio de 2 dimensiones. Si esta superficie la desplazo, entonces tendré un cuerpo con una cantidad llamada volumen. Y como lo que tengo son en la superficie tengo 2 líneas, 2 L's, pues resulta que el área es igual a L cuadrada. Mientras que el volumen sería el área la desplazo, una longitud sería su área por longitud sería L por A. Qué cosa más rara. Pero la puedo ver como L por L por L, y entonces tendría yo que el volumen es igual a longitud al cubo. Ahora, esos son los espacios. Lo que necesito es con qué medir, y por con qué me refiero a un número estandarizado, y eso le llamamos unidad. La unidad para medir el punto no existe. A partir de una dimensión sí puedo tener longitudes y que son la cantidad de longitud, cantidad de área, cantidad de volumen, o cantidad de línea recta, cantidad de superficie, cantidad de cuerpo. Y la unidad que uso o los números que uso tienen un nombre, que es la unidad. En el caso de la longitud, ¿cuál es la unidad? El metro. Para ahorrar tinta y espacio y todo lo demás, usamos símbolos. M. El área,
Pues si la longitud es el metro y el área sale de L por L, sería entonces metro cuadrado. Y para el volumen, metro cúbico. Para el volumen podemos usar otras cantidades que se derivan del metro cúbico. Ahora, si son muy pequeñas podemos usar fracciones. Si es más pequeño que un metro, y aquí tengo, entonces por acá tenía la bolsa. mi medidor de longitud, que da efectivamente hasta un metro, aquí está. Lo puedo dividir en 10 partes iguales, en décimos. Y dijimos que entonces se llamarían decímetros. Lo puedo partir el metro o dividir en 100 partes iguales, o centésimas partes, o le llamamos centímetro. O lo puedo dividir en 1000 partes iguales, y entonces le llamo milímetro. O lo puedo dividir en 1.000.000 de partes iguales, y le llamamos micrómetro. El nombre más apropiado sería micrómetro, pero nadie lo usa. Todo el mundo habla de micras, pero micrómetros sería el nombre adecuado, el nombre más adecuado. Eso es un millonésimo. Si fuera un 1000 millonésimo, si una micra la dividimos en 1000 partes, sería nanómetro. El nanómetro es una millonésima de metro. Millonésimo. A ver, decíamos que, eso lo vimos en la clase pasada, era 0.1 es decímetro, 0.01 es centímetro, 0.001 es milímetro. Decía la millonésima parte, luego se tenía que poner más ceros, y entonces en lugar de usar ceros puedo usar la notación de potencias de 10. Esa estaba haciendo yo aquí. 10 a la menos 1 es decímetro, 10 a la menos 2 centímetro, 10 a la 10, yo he escrito la palabra 10. 10 a la menos 3 milímetro. Entonces aquí le pongo nada más M de metro. ¿Sí? El micrómetro lo representamos así. Mu, la letra mu griega, no es mu, porque no es vaca. Es mi, no, tampoco es miu. Ese es un Pokémon. Lo conocí por mis hijas. Sí, no, es que cuando yo era niño no había eso. Sí había anime, pero el que había era Astro Boy. Astro Boy, el hombre par, el hombre de acero. ¿Qué? ¿Los caballeros del Zodiaco? No. Eso ya trabajaba yo aquí en la universidad. Más, no. Candy, sí. Heidi. Sí, Heidi. El de los carros. Speed Racer. ¿Vale? No, es no. Te estoy hablando de la década del 60. En blanco y negro. No era a color. Eso es castellano, donde no hablan español, hablan castellano. Es que dicen, eso te va a flipar. Yo así no me llevo. Yo ya eso no le hago. ¿Qué es flipar? Sería un barbarismo, porque viene del inglés. No, el plop es vas a apropiar. Entonces decimos, vas a googlear, ¿no? Estamos bien colonizados. No, a ver, busca en internet. Además, cuando yo empecé a usar internet, Google ni usaba ni existía. Empecé a usar internet en 1994.
No había ni empezaba, ya estaba la World Wide Web, pero todavía no estaba tan difundida. El ambiente era difícil encontrar ambientes gráficos, todo era alfanumérico. No había ambientes así, la pantalla con figuritas, eran puras letras y números. Y así usábamos computadoras. Que yo los tenía prohibidas, no me dejaban usar los computadores en la universidad, porque no estudiaba ingeniería. Los biólogos teníamos vedado la sala de cómputo. No, los biólogos no necesitan computadoras. En fin, micra o micrómetros. 10 a la menos 6 metros, una millonésima. 10 a la menos 9 decíamos es metros, es nanómetros. Aquí estamos hablando de células, de micrómetros, y acá estamos hablando de moléculas en nanómetros. Eso es en cuanto al espacio que ocupan, ya sea en una o no. Lo que existe en el universo hasta donde sabemos y con el que interactuamos para observarlo e interactuar y medir son espacios de 1, 2 y 3 dimensiones. De más no podemos. De más no podemos. O sea, todo lo que existe en el universo serían cuerpos. Porque tampoco existen, bueno, sí, está la superficie, 2 dimensiones del piso, por ejemplo, donde podemos medir largo y ancho, y nada más. O podemos medir la línea recta desde donde está, vamos a decir, este tornillo, y aquí le voy a poner el 0. ¿Qué es esto? El punto de referencia. Ahora, ¿dónde están las pelotas? Tengo que establecer respecto al punto de referencia un sistema de referencia, y lo voy a hacer así. Ahí está el sistema de referencia. Digamos que hasta aquí, por eso no está aquí, está ok, ya está el sistema de referencia, pero le faltan cosas al sistema de referencia. El sistema de medición con las unidades correspondientes. ¿Cuáles serían? Los metros, o los decímetros, o los centímetros, o los milímetros. Ahora, si estuviéramos hablando de superficies, podríamos tener decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, nanómetros cuadrados. La superficie que ocupa un conjunto de moléculas. La superficie que existe en la parte superior o inferior, o un lado y otro de una membrana biológica, o de una membrana de un núcleo celular, o de una membrana de otro organelo que tenga membrana, porque no todos los organelos tienen membrana. Los ribosomas no tienen membrana, son cuerpos proteicos, pero pueden presentar superficie. Muchos fenómenos biológicos metabólicos son fenómenos de superficie, operan en superficies biológicas, no en el medio del citoplasma de la célula. Las reacciones enzimáticas de la glucólisis operan ahí mezcladas en el citoplasma. En cambio, hay reacciones, hay procesos metabólicos como de la respiración que ocurren en la superficie membranal. Tiene que ser en la superficie membranal. Si la membrana se rompe o se modifica, ese proceso metabólico no opera, se interrumpe, y podríamos decir que el organismo, la célula, hasta ahí llegó. Ya es a nivel de molécula, es en las superficies moleculares. En una molécula, la superficie de la enzima, una parte de la superficie de la enzima
interactúa con una parte de la superficie de la molécula que se va a ser transformada por la enzima. Son procesos que ocurren en superficies de estas magnitudes. Estamos en física biológica. No estamos hablando de cubos nada más o de cosas que estudian los físicos y que no entienden nada de biología. Entonces necesitamos poner aquí nuestro instrumento donde está el sistema con las unidades correspondientes, el metro. Y entonces podemos dividir este espacio que llega hasta acá en décimas de metro. Aquí estaría el 0, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, el 1, el 2, ¿2 qué? Decímetros. O 0.01 metros, 0.02 metros, 0.03 metros. Yo decido si voy a usar los metros o algún submúltiplo o algún múltiplo de la unidad. Aquí, como es menor a 1 metro, bueno, es 1 metro y un poquito más, nos puede convenir usar esta fracción, las décimas, y quizá no las centésimas. ¿Por qué? Porque vamos a usar las pelotas que miden más de 1 centésima de metro. ¿Cuántas centésimas de metro miden, dijiste? Centésimas de metro. 4 centímetros, dijiste. Sí, las pelotas, 4 centímetros. Aquí tenemos el 40, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1, y por acá estaría 1.1, 1.2, 1.3 y 1.35 más o menos. Tenemos un espacio definido con este sistema de referencia de 1.35 metros. ¿Con qué intervalo de error? 0.01. Estaré yo diciendo que estoy usando centímetros en realidad. Centímetros. Por eso tengo que poner el error en el último decimal. Sería, pero como estoy usando el punto decimal aquí, bueno, el símbolo de metro tendré que ponerlo de este lado de manera correcta. Ahorita lo voy a cambiar para no dejar más impuesto. Híjole, se me está yendo. Ok, eso es en cuanto al espacio. Decíamos, podemos decir que la pelota para que sea la pelota de squash, usamos X verde. ¿Cuál es la posición? Vamos a llamar a nuestro sistema el sistema de referencia X, la dimensión X, la dimensión desconocida. No puedo evitar el y ojo, que no era de los 60, era de los 50 ese programa originalmente de televisión. Y es para hasta películas se hicieron. La película la hizo, uno de ellos fue Steven Spielberg. Bueno, ok, entonces podemos entonces en el espacio X definir la posición de la pelota de squash. ¿Cuál es? 0.2 metros. Bien. Y la pelota de ping pong, vamos a poner X, 0.3 metros. A ver, vean hacia allá. Ya, volteen para acá. ¿Qué pasó? Cambiaron de posición. Vamos a poner acá la pelota de squash. ¿Dónde está? Vamos a llamar esta 1 y esta 2. ¿Cuánto? 0.6 metros. Y la de ping pong, X2 y X1, ¿cuál? 0.8 metros. Quiere decir que
entre este que es el punto 2, 0.2 y el 0, voy a borrar aquí los nanómetros y los micrómetros para los nanómetros para poder usar esta parte. Voy a quitar acá la N. ¿Cuánto fue? 0.6. 0.6 entre este y este, la longitud de cuánto es, voy a quitar el metro cúbico también. ¿Cuánto? 0.4. 0.4 es la longitud entre las dos posiciones, entre la posición llamada X1 y la posición llamada X2. Así se llama. No es que haya un orden, simplemente así se llama. Bueno, y la otra estaba en 0.3 y ahora está en 0.8. Bueno, ya esta L, ¿de cuánto es? 0.5 metros y metros. Es simplemente la longitud entre ambos puntos, nada más. Pero no se nada más que eso, que cambiaron de posición. ¿Puedo estrictamente llamar a eso movimiento? No. Para llamarlo movimiento, necesito usar otra cantidad adicional, el tiempo. El tiempo. ¿Sí? Y para usar el tiempo, eso no es otra cantidad. El tiempo es otra cantidad. Tiempo. Es otra cantidad. ¿Bien? ¿Cuál es la unidad del tiempo? Segundo. El segundo. Habíamos dicho que el tiempo es T minúscula y la unidad es el segundo. ¿Bien? Entonces necesito un tiempo 1 y un tiempo 2. Como nombre, nada más. Y para eso uso ¿qué? Un medidor de tiempo. ¿Cómo se llamará? Un tiempómetro. No, usamos el griego. Metro es una palabra de origen griego. ¿Sí? Entonces usamos al dios griego del tiempo. Cronos. Si lo digamos en latín, no sería Cronos. ¿Quién era el dios del tiempo de los romanos? Pues la versión de los griegos en romano. No era Cronos, era Saturno. Saturno. Bueno, Cronos es el mismo, nada más que el original. Saturno es la copia pirata. Entonces a este le voy a llamar cronómetro. Es en griego. Este es herencia familiar que era de mi padre. Y se usa para medir el tiempo. ¿Qué es el tiempo? A ver, el espacio es lo que ocupa el universo, la realidad. Y lo podemos definir en dimensiones. El espacio es en donde existe todo. La longitud es la magnitud del espacio, de 1, 2, 3 de dimensiones. La longitud, la cantidad que estamos midiendo con metros. La cantidad que acabo de mencionar aquí, que es otra de la sistema internacional, es el tiempo que es. Podemos entender que la longitud, el espacio entre dos puntos, es una longitud, el espacio entre dos puntos. ¿Qué es el tiempo? ¿Usted? Momento. ¿Qué es el tiempo? Ni los físicos entienden qué es el tiempo. Pero podemos arbitrariamente darle una definición nosotros. ¿Qué les parece que es lo que toma en ir de un
punto en el espacio a otro el medidor de tiempo. Fue así como lo interpretó Galileo, alrededor de no sabemos cuándo. Yo supongo que puede haber sido a principios del siglo XVII, cuando él era profesor de matemáticas en Padua. Donde él escuchaba la llamada misa con las campanas y volteaba los campanarios y veía que las campanas hacían esto. Pero había campanas que quizá les tomaba esto, tan, 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 y campanas, tan, 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 tan. Algunas sonaban los tan, tan más seguidos, más pegados, y otros tan, tan más separados. En tiempo, el intervalo entre tan, tan podría ser el tiempo. Entre el ir y venir de o el badajo de la campana, o si la campana era muy grande, lo que se movía era la campana de la campana, el cuerpo de la campana. Este movimiento, ¿cómo lo llamamos? Péndulo. Entonces, el péndulo fue un movimiento que estudió Galileo. Y para estudiarlo, definió al tiempo, y podemos tomar eso, como el intervalo entre eventos, cual que el badajo o el péndulo está entre un punto y el otro. Este intervalo sería el tiempo de aquí para acá. Vemos que le toma el mismo intervalo ir y venir. Aparentemente, en un péndulo, el intervalo de ida es igual al de venida. Pero, ¿de qué depende? Vamos a ver después. Definamos así el tiempo, el intervalo entre eventos. La unidad es el segundo, pero no es el primer intervalo entre eventos que los humanos pudieron concebir y usar. Ya hablamos del año, ¿no? Y del mes. El día sería el intervalo entre la salida del sol por el horizonte y la siguiente salida del sol. Eso era un intervalo de tiempo de un día. Podemos manejar intervalos más grandes, por ejemplo, entre una luna llena y la otra luna llena, 28 días. Y eso le llamaron mes. O entre la ida y venida del sol sobre el horizonte, decíamos, el año. Un intervalo de un año que correspondería a 365 salidas del sol. Entonces podemos dividir un intervalo grandote de un año en intervalos más pequeños de días. ¿Y en qué podemos dividir los días? ¿Cómo lo hacemos? Sin reloj. Desde la puesta del sol al... Porque el reloj de arena depende del tamaño del hoyo y del tamaño de los gramos de arena. No todos los relojes de arena funcionarán igual. Necesitamos el año no hay problema, todos duran lo mismo, 365 días y un poquito más. Los días todos duran lo mismo. Lo que toma que salir el sol, bueno, no exactamente. No, sí, exactamente. Lo que puede variar es el tiempo que veamos el sol. ¿Qué tanto vamos a ver el sol en unos días del año y qué tanto vamos a verlo en otros días del año? En invierno, el sol lo vemos durante un intervalo menor que en verano. Por eso dicen que el día es más largo en verano, no es cierto. Dura lo mismo, 24 horas. Pero las horas, ¿de dónde salen? De los intervalos. ¿Pero intervalo entre qué? Del ¿El sol? ¿Seguro? ¿Cómo le haces? Pues Aparentemente hay dos formas. La primera es, el sol parecería moverse en círculo. Podemos dividir el círculo en fracciones. Por ejemplo, en ángulos. Y parece que de ahí viene el de 360. Múltiplo de 60. 360 grados sería un círculo. ¿Ok? Pero las horas, ¿por qué son 24 horas? Podríamos dividir el periodo completo, llamamos periodo, la vuelta completa del Sol en la mitad, cuando está arriba de nosotros y lo vemos, y la otra mitad cuando no lo vemos. Podemos hacerlo así solamente 2 veces al año, en los equinoccios. Porque en el verano está el Sol más y en el invierno está el Sol menos. Pero lo podemos hacer al menos 2 veces al año.
en los equinoccios. En lo que además, aparentemente, el intervalo entre salida y puesta del sol es igual entre la puesta y la salida del sol, una mitad y otra mitad. Las horas están divididas por conjuntos de constelaciones que concibieron en particular los egipcios, porque medían el tiempo en la noche usando las estrellas, y las estrellas las organizaban en constelaciones. ¿Cuántas constelaciones manejan hoy en día los astrólogos? Que son las mismas que manejaban hace 2000 años los griegos. No es cierto, no son 24 constelaciones, la mitad son 12. Lo que puedes hacer es multiplicarla por 2 y ver el tiempo que tardan las constelaciones en desplazarse a lo largo de una noche. 6 constelaciones en una noche. Cada esas de que ves que sale a la otra, y cada pedazo de constelación ya puedes dividir al menos en 12 el día, y lo puedes hacer más fino si lo haces a la mitad de constelación, 24. Y ese fue el intervalo más corto que los pueblos antiguos, en particular en Eurasia, pudieron usar, concebir y usar las personas para medir intervalos de tiempo más cortos que un día. Porque nos podemos decir, nos vemos mañana cuando el sol esté en tal posición, lo medimos con grados. Pero si queremos verlos el mismo día, quizá a través de los grados cuando el sol esté 80 grados más hacia el oeste. Bueno, los egipcios encontraron que era más preciso hacerlo con las constelaciones en la noche y hacer la proyección a la otra mitad del círculo para el día. Y luego vieron cómo hacer instrumentos en los que se repetirán cosas como relojes de arena, el tiempo que tarda, y a voltearlo, porque ya se le acabó la cuerda, diríamos, la pila al reloj de arena, ya se le acabó la arena. Y el problema es que es como si tuvieras a tu reloj actual que te cambiarle la pila cada 6 horas, imagínate. Bueno, los primeros teléfonos celulares así eran, la pila te duraba 2 horas, tienes que volver a conectar. Actualmente ya duran un poco más, dependiendo de la marca. Bueno, ok, rápidamente para terminar esto. Entonces, más o menos así fue el desarrollo de la cantidad de tiempo, pero lo menos que se podían medir eran horas. ¿Y de dónde salió la unidad? Ah, bueno, es que así como dividimos el círculo en 360, podríamos dividirlo en la sexta parte, en la 60ª parte, perdón, en 60. Una hora la podemos dividir en 60 partes iguales, que serían, si a la hora le llamamos la unidad de tiempo, la unidad de medida del tiempo a la hora, porque la podemos hacer con estrellas, algo natural, podríamos dividir la hora en intervalos de tiempo más pequeños. Y eso lo estuvieron haciendo en la zona del Mediterráneo, donde hablaban latín, de latín viene el italiano y del español, etc. Y si son intervalos más pequeños de tiempo, pues sería razonable que lo nombraran en latín o en italiano. ¿Cómo se dice pequeño en italiano o en latín? ¿Cómo? No, es pequeño niño. Pequeño es minuto. Minuto. Se parece en algunos lugares de habla hispana, a los niños les dicen, o a la gente pequeña le dicen gente menuda. ¿De dónde viene? De minuto. De la deformación de la palabra minuta, minuda. Gente menuda. Minuta, minuda, menuda. Sabemos cómo se van deformando las palabras al pasar el tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál sería el siguiente intervalo de tiempo más pequeño que una hora? El segundo. No, el minuto. Minuta parte de tiempo. O sea, una más pequeña. La. ¿Sí? La no viene del francés, no del italiano. Bueno,
Cuando Galileo estudia el movimiento del péndulo, se da cuenta de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es como mi pulso cardíaco. 60 en un minuto. 360 en una hora. No, 3600 en una hora. 3600 en una hora. Bueno, ya encontré algo más pequeño que ese pequeño espacio de tiempo, intervalo de tiempo, del minuto. Ya tengo la hora. La primera parte pequeña o minuta del tiempo sería el minuto. Y la que sigue, pues la segunda fracción pequeña del tiempo. Se quemaron un poco. Llamarle segundo intervalo de tiempo. 60 en un minuto. Ya tenemos dos cantidades que podemos medir. De las 7 del actual sistema internacional. Básicas. El espacio y el tiempo. Y podemos relacionarlos. El espacio lo medimos en longitud. Y cómo se relaciona, relación, razón, proporción, con el tiempo. Es una razón o proporción. ¿Cuántos cambios de posición, por ejemplo, ahora sí, voy a usar pero no dándole el péndulo, sino apretando el botoncito para que se mueva la aguja y mide en segundos. Si mide segundos. Y mide incluso menos que segundos. Cada segundo en este dial, lo que mide es una vuelta completa sería un minuto de la aguja grande, de la anaranjada, ¿ok? ¿Cuál es el número más grande que viene ahí? 60 segundos. Quiere decir que cada raya gruesa, cada raya de las medianas, es un segundo. Entre cada raya mediana, ¿cuántas rayas pequeñas hay? 5. Quiere decir que el intervalo de tiempo más pequeño que puede medir este cronómetro son vigésimas de segundo. O sea, 0.2 segundos. No puede medir 0.1 segundos. Esto era lo que usábamos hace 50 años para medir, por ejemplo, las pruebas de atletismo de aficionados. Porque ya las profesionales ya deben usar relojes más precisos que pueden medir no solamente décimas de segundo, no vigésimas, sino incluso milésimas de segundo. Actualmente lo tienen en sus teléfonos celulares. Pueden medir cuánto es lo más pequeño que pueden medir de tiempo. Medidores de tiempo. Bien. Creo que son hasta centésimas de segundo. ¿Sí? ¿No? Pero revisen su instrumento de medición. Entonces podríamos medir, por ejemplo, si esta pelota que estaba aquí se movió para allá hasta acá. ¿Y cuál fue el intervalo de tiempo en estos 4 decímetros o 0.4 metros? Este intervalo de la diferencia entre estos dos. Y podríamos decir que tenemos 0.4 metros entre, digamos, imaginemos que tardó 2.0 segundos. Ahora, una razón entre dos números me va a dar otro número, otra magnitud numérica. ¿Cuál es este resultado? 0.4 entre 2, porque estoy usando los metros y los segundos. ¿Cuánto es? 0.2. 0.2 ¿qué? Metros entre segundo. Pero ¿esta qué cantidad es? ¿Cómo le llamamos? La cantidad, esta se llama longitud. La cantidad de intervalo entre eventos es el tiempo. Derivada. ¿Esto qué es? No, es fácil confundirse. Se parece a la velocidad, pero vamos a ver la próxima clase porque no lo es. Es rapidez. Rápidamente contestaste. ¿Quién contestó? Yo escucho por acá. ¿Quién? Ah, ya. Muy bien. No.
Digo, fue inexacto, fue exacto, no, fue inexacto, porque no tuvo que ver con la realidad. Mi medición de ando medio sorejo. R es rapidez. R minúscula cursiva. La rapidez es el cociente de longitud entre el tiempo. Espacio, longitud entre el tiempo. Es la rapidez. Y sus unidades son metros entre segundos. Así como el área es metros cuadrados, el volumen metros cúbicos se producen al multiplicar longitudes, y por lo tanto decimos que el área y el volumen son cantidades derivadas. La rapidez es una cantidad derivada, porque es la consecuencia, no le puede ser producto porque es un cociente, producto del área y el volumen matemáticamente. La rapidez es consecuencia de la división cociente, razón o proporción de la longitud entre el tiempo. Es una cantidad derivada, no básica. Y sus unidades son metros entre segundo o las que haya usado para medir. Si fue menos, decímetros, centímetros. Si fue más, decámetros, kilómetros. Y si lo que medí fueron muchos segundos, más de 60 segundos, tendría que usar minutos. Y si fueron más de 60 minutos, tendría que usar horas. Por ejemplo, usamos para la rapidez en las carreteras y en las calles los kilómetros entre horas. Son rapidez. El próximo viernes veremos otras cosas, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando rodamos una pelota? A diferencia de si la pelota cae. Porque Galileo, ese que encontró los segundos, nos dijo cuál es la diferencia. Entonces, traigan ahora sí el próximo viernes las pelotas, porque vamos incluso a necesitar otra cantidad, la cantidad de materia. ¿Y esta cuál es? La masa M. Su unidad en kilogramo. ¿Bien? Por eso necesitamos las pelotas reglamentarias. Por hoy acabamos.